Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de los factores protectores y de los factores de riesgo en emergencias cotidianas en adultos. Podemos definir una crisis o emergencia cotidiana como una situación en la que la persona se siente subjetivamente sobrepasada por los acontecimientos que está viviendo. Sus recursos personales son ineficaces e insuficientes para sobreponerse a la situación que está viviendo. Se trata de cambios bruscos, como por ejemplo un desahucio, el desempleo o el incendio de la casa. También podemos definir una crisis o emergencia cotidiana como una situación aún más traumática, incluso que la persona puede vivir con peligro para su integridad física o su propia vida o la de terceros. Algunos ejemplos pueden ser una pelea, una agresión sexual o un accidente de coche. Dado que es un concepto nuevo y poco usado, para que ustedes puedan hacerse una idea más clara de lo que estamos hablando, les hemos puesto algunos ejemplos. Para aquellas situaciones de emergencia cotidiana que hacen referencia a cambios bruscos, por ejemplo, las inundaciones, los cambios de trabajo, el despido, un divorcio o la ruina económica. Aquellas que son más extremas, como un robo con fuerza, un accidente de coche, un apuñalamiento, una agresión sexual, haber sido encañonado con una pistola, etc. Recuerden que las emergencias cotidianas tienen consecuencias muy negativas, pero no ponen en riesgo ni las infraestructuras ni los servicios de la sociedad. Veamos ahora cuáles son las características de las crisis cotidianas. Las crisis cotidianas son frecuentes, de ahí su nombre, cotidianas, son repentinas, aparecen de golpe, son inesperadas, no se pueden anticipar, son urgentes, amenazan el bienestar físico y emocional de la persona y afectan a una familia o a los miembros más cercanos del núcleo familiar. En función de cómo se resuelva la emergencia cotidiana, podemos encontrarnos ante dos procesos. Uno, la resolución eficaz, que reportará generar nuevos recursos y potenciar los ya existentes en la persona, e iniciar el proceso de duelo si han habido pérdidas. El segundo proceso sería todo lo contrario, una dificultad para hacer frente a la situación que conducirá a la persona a desarrollar algún tipo de trastorno, ya sean conductas disruptivas como alcoholismo o consumo de sustancias tóxicas, ya sea la depresión o un trastorno por estrés postraumático. Los factores de riesgo y los factores protectores que convergen en una emergencia cotidiana los podemos encontrar en tres niveles. Los factores protectores y los factores de riesgo que se dan en el ambiente, los factores protectores y los factores de riesgo que se dan en la situación y los factores protectores y los factores de riesgo que se dan en la persona. Pasemos ahora a verlos más detalladamente. Los factores ambientales hacen referencia a las condiciones o circunstancias físicas que se dan en el lugar en el que sucede la emergencia. Son, por tanto, externos a la persona y capaces de influir en la percepción de la experiencia. Son elementos que se dan en el lugar en el que ocurre la emergencia y condicionan la vivencia del suceso. Por tanto, estos elementos tanto pueden ser factores de riesgo o factores protectores. Estos componentes del ambiente son la orografía, la densidad poblacional, la climatología y si es de día o es de noche. La orografía hace referencia a si se trata de un terreno muy accesible o poco accesible, un acantilado o una carretera. Con densidad poblacional hacemos referencia a la concentración de personas que se puedan dar en ese lugar determinado, si es una zona muy transitada o una zona poco transitada. Al día y la noche nos referimos a si es de día hay más luz, más claridad, mayor visibilidad, y si es de noche ocurre todo lo contrario, hay menos luz, más oscuridad. Y finalmente, por la climatología, entendemos si en aquel momento determinado está lloviendo o hace mucho frío o un extremo calor. Todos estos factores influyen en la percepción subjetiva de inseguridad o tranquilidad en cuanto a afrontamiento de la situación. Aquí pueden ver estos factores un poquito más ordenados, siendo los factores positivos
que el lugar sea de fácil acceso para los servicios y profesionales de la emergencia, que tenga una buena visibilidad, que no haya muchos matorrales o muchos árboles que impidan un acceso fácil, que sea de día, que haya luz. Eso facilita la accesibilidad y el trabajo de los profesionales que intervienen, y que sea una zona muy transitada. Esto facilita que podamos pedir ayuda y que ésta llegue pronto. Por el contrario, los factores negativos impiden o dificultan estas posibilidades de acceso y de auxilio, aumentando la sensación subjetiva de peligro. Los factores situacionales hacen referencia a las circunstancias que se dan en un momento determinado. Son, por tanto, externos a la persona y condicionan el logro de un resultado. Los factores situacionales hacen que la persona tenga una vivencia positiva o negativa de la crisis. Los factores protectores de la situación son una actitud empática de los profesionales intervinientes. Hace que nos sintamos más cómodos y nos hace pensar que estamos bien atendidos. Entenderemos por profesionales intervinientes aquellos recursos habituales que se ponen en marcha ante una emergencia cotidiana, como son la policía y los técnicos de ambulancias. Si el caso lo requiere, también se activarán a los bomberos y a los médicos de urgencia. Disponer de alternativas y de la capacidad de tomar decisiones sobre aquello que creemos o queremos hacer nos aporta seguridad y la sensación de tener cierto control sobre la situación. Pedir ayuda y recibirla casi de forma inmediata nos aporta tranquilidad y serenidad. Tener información de calidad y de forma repetida, esto es, que nos expliquen qué ha ocurrido, quiénes están trabajando, qué es lo que está pasando y qué va a pasar a continuación. Nos aporta tranquilidad, confianza y hace que disminuya la incertidumbre. Solidaridad y acompañamiento por parte de la comunidad en la que ha ocurrido el suceso permite tener una red de apoyo social y facilita el acceso a los recursos comunitarios, promoviendo el volver a la vida normal anterior a la emergencia lo más rápido posible. Tener la posibilidad de reagrupación familiar permite poder hablar con alguien de confianza, facilitando entender lo que ha ocurrido e integrarlo. Niveles bajos de activación hace referencia a que cuando una persona está tranquila y con la creencia de que todo saldrá bien, esto hace que disminuya la ansiedad y el estrés. Es importante que el nivel de activación no sea demasiado bajo, pues nos haría perder reflejos y nos impediría gestionar bien la resolución de la emergencia. Finalmente, la contención. Contención. Los profesionales que intervienen en la emergencia deben tratar de mantener a la persona tranquila y calmada, respondiendo a todas sus preguntas con voz suave y pausada. Deben atender sus necesidades básicas en el caso de que esto fuera posible y, en caso de que lo solicite, dejarlo a solas. Veamos ahora cuáles son los factores de riesgo que concurren en una emergencia. No poder huir de la situación o no tener alternativas de escape. Por ejemplo, estamos en un coche atrapados y vemos como un camión está a punto de arrollarnos, o tenemos una pierna rota y no podemos huir de un incendio. Esto aumenta nuestra percepción de miedo y de peligro para nuestra vida. Tener poca disponibilidad de ayuda o ayuda en diferido. Los teléfonos móviles, cuando más los necesitamos, es a veces cuando más fallan, quedarnos sin batería o no tener cobertura. Si a ello le añadimos que estamos en una zona de difícil acceso o de poca visibilidad, será más complicado pedir ayuda. Las actitudes distanciadas de los profesionales, falta de empatía, frialdad en el trato, ignorarnos mientras están trabajando, no atendernos, no contestar a nuestras preguntas, todo ello aporta inseguridad y aumenta la incertidumbre. La disgregación familiar, no tener la oportunidad de reunirnos con algún familiar hace que no podamos expresar nuestros sentimientos a alguien de confianza y explicar lo que ha ocurrido. Estar solo en estos momentos puede llevarnos al aislamiento y a dificultades para integrar lo que ha sucedido. Disponer de poca información
o estar expuestos a los rumores quiere decir que no nos informan de lo que están haciendo, de qué ha sucedido, de qué es lo que va a suceder, qué trámites o gestiones tenemos que hacer, así como estar pendientes de información que nos puedan llegar por canales no oficiales va a dificultarnos la resolución de la crisis. Altos niveles de activación provocan cansancio, estrés y ansiedad. Disminuyen la capacidad de concentración y dificultan la gestión y resolución de los problemas. Para optimizar los niveles de activación sería aconsejable in situ aplicar la relajación a través de la respiración. Ver heridos o personas muertas agrava la sensación de peligro para la vida y la integridad física. La incomprensión social de aquella comunidad en la que el sujeto habitualmente se desenvuelve no entienda o no comprenda qué es lo que le ha sucedido, hace que el sujeto se aísle, no busque ayuda, no busque apoyos, se sienta culpable y dificulta su vuelta a la rutina. Los factores personales o de la persona hacen referencia a las características personales que posee cada individuo como afectado a la hora de tomar decisiones y actuar ante una crisis cotidiana. Los factores personales los vamos adquiriendo inconscientemente mediante todo aquello que vamos viviendo, sobre todo en la adolescencia, etapa en la que se forma nuestra personalidad, y en la juventud. Son, por tanto, condicionantes intrínsecos inherentes a la persona, como pueden ser la experiencia previa, haber vivido otras situaciones de emergencia similares, o la profesión en la que tienes que actuar de forma habitual en emergencias cotidianas. Estos factores contribuyen a aumentar o a disminuir la capacidad de gestionar eficazmente la situación. Los factores protectores personales: tener buena capacidad para la comunicación. Tener la capacidad de hacer un buen relato sobre lo ocurrido permite integrarlo y sobreponerse mucho mejor a la situación. Tener una buena capacidad para comunicar o ventilar las emociones es tener la capacidad de expresar adecuadamente los sentimientos, facilitando el desahogo emocional. Afrontar las situaciones difíciles a través de las emociones quiere decir tener la capacidad de poder ponerle nombre a los sentimientos para así poder gestionarlos mejor. Hacer frente a las situaciones difíciles a través de las emociones es tener una buena capacidad para poner nombre a los sentimientos y así poderlos gestionar. Tener una red de apoyo social funcional permite sentirnos escuchados y tener un soporte en los momentos más difíciles. Esto facilita poder retomar progresivamente nuestra vida habitual antes de la emergencia. Aceptar la ayuda de familiares y de vecinos permite concentrarnos en los aspectos más difíciles de la emergencia. Ser una persona optimista y luchadora que busca alternativas y soluciones a los problemas permite hacerles frente y superarlos con mayor prontitud. Realizar actividades y de ocio nos permite tener tiempo para la desconexión. El sentido del humor permite relativizar las cosas y encarar la vida de forma positiva. Veamos ahora cuáles son los factores de riesgo para la persona. La edad. Tener una edad avanzada dificulta poder hacerle frente con mayor éxito a la emergencia cotidiana, puesto que las personas mayores cada vez tienen un estado de salud más débil y un deterioro a veces significativo de sus capacidades cognitivas. Haber sufrido previamente otras situaciones traumáticas, sobre todo si éstas tuvieron un resultado negativo. La percepción de peligro para la propia vida o la integridad física o la de terceros hace que aumente la apreciación del peligro y de miedos. Tener algún problema de salud física o de salud mental, tener algún problema de salud física o disminución hace aumentar la sensación de peligro y que la sensación de salir ileso disminuya. Tener algún problema de salud mental puede entorpecer o distorsionar la realidad e incluso desestabilizar al afectado. No tener la posibilidad de hablar de lo ocurrido con alguien de confianza dificulta poder entender lo que ha sucedido e integrarlo. Tener pocas relaciones sociales o una red de apoyo social muy reducida
hace que la persona tienda al aislamiento social y tenga pocas posibilidades de pedir ayuda. Finalmente, la incertidumbre. Se incrementa la incertidumbre hacia el futuro, pues no sabemos lo que pasará y esto aumenta los miedos. Para finalizar la exposición de hoy, veamos algunos rasgos diferenciales que podemos encontrar en las emergencias cotidianas cuando hay niños afectados o cuando solamente hay adultos. Cuando hay niños afectados, las familias, por ende los adultos, se ponen mucho más ansiosas. Se tiende a apartar a los niños con el objeto de protegerles. Esta actitud, ya hemos visto, va en contra de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Suelen haber mayor ayuda disponible y se necesita mayor protección frente a los medios de comunicación. Por el contrario, cuando solamente hay adultos afectados, a mismos niveles de activación, la ansiedad es menor. La comunicación y la gestión de las malas noticias y de la información en general se facilita mucho más y la conexión con la red social de apoyo y los recursos comunitarios se enlentece.